capítulo 19. Hoy terminamos el capítulo y ya damos paso hacia el 20. Vamos avanzando, son 24 capítulos, entonces terminamos el 19 y ya empezamos a enfilarnos a unos capítulos. Todo el libro es especial, pero vamos a ver las conclusiones de este libro. Dice Lucas capítulo 19, versículo 45. Lucas 19:45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por las bendiciones que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por tus cuidados y tu protección, pero también, Señor, gracias, Señor, porque tú eres el que nos hablas. Tu Santo Espíritu es el que toca corazones, el que nos hace entender tu palabra, el que produce efectos en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que tú lo hagas así en esta mañana. Que no sea yo ni mis palabras, sino tu palabra la que toca corazones, quebranta al que necesita ser quebrantado, anima al que necesita ser animado y consuela al que así también lo necesita. Que tú hables en esta mañana a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Y seas tú, Señor, glorificado en todo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que hoy no están aquí por causa de enfermedad, Señor. Que tú les sanes, que tú les ayudes, que tú cuides, Señor, de cada uno de nosotros, a los que han salido de viaje, que también, Señor, les protejas. Que tú, Señor, trabajes en nosotros para la mayor gloria tuya. Gracias, Señor, te da hoy por todo. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos viendo a lo largo del capítulo 19 cómo nuestro Salvador empezó a caminar de donde se encontraba, cruzó el río Jordán, llegó a Jericó. Ahí se encontró con Zaqueo, que era un chaparrito así que vivía ahí en Jericó y que se subió a un árbol. Luego la gente que estaba ahí, que vio cómo Dios, cómo Cristo obró en la vida de Zaqueo, se llenó de enojo y empezaron a hablar mal de él, y él empezó a hablarles acerca de lo que él estaba haciendo. Y más adelante empiezan a caminar, salen de Jericó y empiezan a caminar rumbo a Jerusalén. Acuérdense que es la fiesta de la Pascua. Miles de personas van a esa fiesta. Muchos judíos que viven en Galilea viajan a Jerusalén. Los judíos que viven en las regiones orientales, lo que sería hoy Irak o Irán, algunos hacen sus viajes para llegar a Jerusalén. Empiezan a juntarse después de Jericó, empiezan a juntarse todos esos grupos y a enfilarse hacia la capital, hacia Jerusalén. Y van cantando himnos, van juntos, y va Jesús con ellos, y la gente se empieza a emocionar porque empiezan a ver, venimos con alguien que parece ser el Mesías, así que en cuanto llegue a Jerusalén, los romanos van a quedar desarmados, vamos a empezar una revolución y vamos a dominar el mundo. Y les empieza a hablar que ese no es el propósito de su venida, que hay otras cosas que tiene que hacer. Dicho esto, entra a Jerusalén, la gente cantando, la gente gozándose, los peregrinos cuando entraban a Jerusalén, pues van al templo. Esa es la primera parada, es una peregrinación precisamente para ir al templo, y nuestro Salvador junto con toda la gente se dirige al templo.
no entran al templo. ¿Se acuerdan ustedes que según la ley, nadie entra al templo más que los sacerdotes y el sumo sacerdote? Así que no va a estar propiamente en el edificio central, está en los patios del edificio, y ahí hay mucha gente y se encuentra con un espectáculo terrible. Piensen en él. Después de todo lo emocionante, entra a los atrios y empieza a ver ovejas por aquí, con un vendedor de ovejas, con muchos vendedores de ovejas. Mira hacia el otro lado y empieza a ver a los que venden machos cabríos. Por allá alguno que venda vaquitas. Y por el otro lado alguien que vende palomas. Y más allá el grupo que cambia monedas. Este pasaje muestra un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el que expresa su enojo. Se enojó. El templo había sido diseñado para adorar, no para proteger ladrones. Y en eso lo habían convertido. En eso habían convertido la fe en el Señor en un mercado, en un lugar donde se protegía intereses que no eran precisamente los de Dios. Más de 2000 años después, nos sigue mirando. Nos sigue observando a cada uno de nosotros individualmente, sigue observando a las familias de esta iglesia. ¿Y qué va a encontrar en nosotros? Lo que mira en nuestro corazón, ¿le causa alegría? ¿O le causa enojo? Hoy mira nuestro corazón y tiene que limpiar cosas. ¿O lo deja bien? Dice el primer versículo: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En primer lugar, vemos que nuestro Señor Jesucristo rechaza toda religión que tenga que ver o que tenga que girar en torno al dinero. La ley en aquel entonces establecía qué animalitos se podían sacrificar en la Pascua, establecía cómo debían de ser esos animalitos. Cada quien, según la ley, podía criar a sus animalitos en casa, tenerlos durante un tiempo allá en casa, criarlos, podía cuidarlos, podía alimentarlos, y al llegar el tiempo de la Pascua podían traer sus animalitos a casa, al templo. Los más pobres que no podían tener ni una oveja, ni una cabrita, y mucho menos una vaca, podían buscar pajaritos, tórtolas afuera, en el campo, atraparlas, ponerlas en una jaulita y llevarlas. Nadie estaba imposibilitado de llegar con las manos vacías al templo y ofrecer algo. Pero en los tiempos de Jesús las cosas habían cambiado. No la ley había cambiado. El que había cambiado las cosas eran los líderes religiosos que encontraron la oportunidad perfecta para obtener recursos. Como ellos eran los que tenían que determinar si el animalito era santo, si el animalito era puro, si el animalito era perfecto, ellos establecieron las reglas tan altas que ningún animalito criado en casa podía ser perfecto. Siempre le podían encontrar un defecto a la pezuña, un defecto a la colita, un defecto a la oreja, un defecto a la nariz. Cualquier cosa podía servirles para decir: su animalito no sirve, así que tiene que comprar los que traemos aquí, que son certificados por el sumo sacerdote. No pueden traer sus palomitas, sus tórtolas, porque o tienen una pata mala, o fueron encontrados en un territorio donde debió, o a lo mejor se paró en la casa, iba volando y se paró en la casa de un inconverso, y ya ese pajarito no lo sabemos, a lo mejor es inmundo. Así que no pueden traer sus tórtolas del campo. Les recomiendo que compren palomas aquí, certificadas por el sumo sacerdote.
bastante negocio. Millones de personas que no pueden traer sus propios animales. Obviamente los que vivían en Roma, los que vivían en otras ciudades, que llegaban a Jerusalén, definitivamente no podían traer sus propias ovejas y no podían comprarlas alrededor con gente que se las podía dar más baratas. Ahí está el sumo sacerdote vendiéndoles las ovejas. Oh, sorpresa. ¿De qué es tu moneda? Ah, pues es un denario. ¿Qué imagen es? Ah, es el César. No, tu moneda no pasa. Es impura porque tiene una imagen de un ídolo. Así que hay que cambiarla en la mesa de los cambistas por dinero certificado por el sumo sacerdote. Y así que además de que no pueden traer sus propios animales, que la ley sí lo permitía, tampoco los pueden comprar con su dinero porque habían establecido un montón de reglas allá arriba para decir no, no se puede. Lo peor de todo es que todo lo hacían según la ley. Empezaron a ver comentaristas, empezaron a ver personas que empezaron a interpretar ciertos textos de la Biblia para decir, no, no se puede, los sacerdotes tienen razón. Y lo más triste de toda esta historia es que los sacerdotes y toda esa compañía pertenecía a los saduceos que no creían ni siquiera en las escrituras. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo llega, dice que entra en el templo y comienza a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Vemos no a una persona suave, a una persona tierna, simpática, que está tratando de decirles, no lo hagan, no está bien. Vemos a una persona con carácter. En el libro de Juan dice que hizo un azote de cuerdas, pero nunca lo usa, nunca dice que lo usó. Nada más hace el azote de cuerdas y empieza primero con sacar a la gente. Lo primero que hace es vaciar el patio, los patios, no debe de haber nadie aquí. Empieza a sacar los animales, los empieza a sacar del atrio del templo. Recuerden, Jerusalén es una ciudad amurallada, ningún animal se va a perder, así que todo simplemente lo saca. Volca las mesas de los cambistas, ya no hay gente, así que no es bolo. Nada se va a perder de ese dinero, es un enojo controlado. Y se acerca a los que tienen palomas en sus jaulas y simplemente a ellos les dicen, quite esto de ahí. Obviamente ahí no tira las mesas porque las palomas se pueden lastimar. Un enojo bastante controlado, pero firme. Hoy en día la gente con tantito regaño se enoja. Pero nuestro Señor, con justa razón, retiró a todos de ese lugar porque ese era su derecho. Han pasado ya más de 2000 años y ¿qué encuentra nuestro Señor hoy en día en su iglesia? ¿Qué encuentra en nuestras familias? Si se para a la entrada de nuestro corazón, ¿qué encuentra en nosotros mismos? Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, versículo 21 y luego el 24 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y dice el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un enfático no. No se puede seguir a Cristo y al mismo tiempo querer seguir las riquezas. Es imposible. ¿Quién lo dice? El Señor. Se para ahí a la orilla de nuestros corazones y nos ve y observa qué hay en él.
En esta época de la historia, las iglesias cristianas en general se pueden considerar las más ricas de toda la historia de la humanidad. Nunca había habido tanto dinero dentro de las iglesias cristianas como lo hay ahora. Y es una lástima, es una cosa terrible ver noticias o escuchar de pastores que se enriquecen, escuchar de movimientos que están interesados más en el dinero, escuchar ese evangelio donde prometen que si ustedes creen van a tener dinero por montones, que ustedes pueden ir por la calle y exigirle al Señor el carro que ven. Insistir que como somos hijos del rey merecemos vivir como reyes. Organismos que lucran. Gente que se hace famosa con música cristiana, con sus discos por acá y sus discos por allá, y que viven como si fueran artistas del mundo. Hermanos que roban. Él nos observa. Y como les decía a los hermanos en la mañana les decía, yo doy gracias a Dios por esta congregación. Me ha tocado pastorear una congregación generosa. Pero a veces nos cuesta un poquito. Que hay que dar para cierta cosa, especialmente, por ejemplo, no vemos, nada más es misiones y no contemplamos el trabajo con niños como parte de un esfuerzo misionero. Y a veces nos cuesta trabajo, no quiere decir que no lo hagamos. Sí lo hacemos. Pero que nunca nos gane el deseo de tener. Tenemos un bonito templo y es bonito cuidarlo. Y alguno dirá, hermano, ¿y por qué no tenemos bancas acoginadas? Porque creo que en algún momento vamos a tener que decidir entre bancas acoginadas o el motor de una camioneta para un misionero que se le acaba de acabar su medio de transporte para sus niños. Porque no tenemos baños computarizados de esos de que uno se para y solito sale el agua. Porque creo que necesitamos más enviar a misioneros. En algún momento vamos a tener que considerar a nuestro anterior pastor como misionero allá. Y habrá que enviarle. Va a haber más misioneros y han llegado muchos misioneros aquí y nada más nos quedamos mirándoles. Les damos una ofrenda y les decimos adiós. Al cristianismo le ha hecho daño tener dinero. Al cristianismo también le ha hecho daño cómo familias cristianas empiezan a resquebrajarse por causa del dinero. Padres ausentes, hijos educados en la persecución del bienestar material antes que el bienestar espiritual, familias que se quiebran porque están pensando más en tener algo más, en trabajar más para tener más, y ahí está el papá trabajando más para que sus hijos vayan a la escuela, para que sus hijos puedan tener un empleo, para que se puedan casar, para que puedan trabajar más y así sucesivamente. El Señor llega y ve las familias y mira cuáles familias se están resquebrajando, se están hundiendo por tener simple y sencillamente más dinero. ¿Cuánto daño le hemos hecho nosotros, nos hemos hecho individualmente por estar nosotros mismos más atentos al dinero, más atentos al trabajo, más atentos a los bienes materiales, más atentos a la acumulación y al lujo? Vivimos como si Dios no pudiera suplir lo que necesitamos, o como si solo existiera esta vida. Es un enorme daño. Enojados porque no tenemos más pesos. Es cierto, la vida se ha hecho más cara, pero tenemos el mismo Dios, poderoso,
que suple. Y así como ha suplido a hermanos aquí cuando estaba la crisis del 94, está aquí todavía supliéndolos para todos nosotros. Me acuerdo de un hermano allá en un campamento que decía que el Banco de los Cielos no está en quiebra, y eso es cierto. Él sigue siendo el dueño de todo. Por más de que usted se afane por obtener más dinero, si Dios no quiere que usted tenga más dinero, no lo va a tener. Y si lo tiene, no es para que usted lo gaste en sus deleites, es para poder glorificar a Dios. Que quede claro, hermanos, que nuestro Salvador vino a salvarnos de esa naturaleza pecaminosa que piensa más en lo material antes que todo. Nos ha salvado de vivir ansiosos por lo que va a haber mañana, y nos ha transformado a ser personas que confían en la provisión de Dios, a ser personas que aprenden a ser generosos, aunque casi no tengamos nada. Cristo quiere expulsar de nosotros ese pensamiento que pone la mirada primero en las riquezas y no en los cielos. Y si usted está aquí pensando primero en dinero y después en Dios, tiene dos opciones: rendirse o esperar a que Él le limpie ese pensamiento. Y a veces lo hace de la forma más terrible, dejándonos sin nada, para aprender a confiar en que con Dios tenemos todo. Usted decide. Dice el siguiente versículo de ahí en Lucas capítulo 19. Versículo 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si algo no tendría nuestro Señor Jesucristo hoy en el siglo XX, sería esa actitud diplomática. En primer lugar, Él no sería una persona que a la hora de hablarles haría un show y haría payasadas. Pero tampoco sería alguien que no les diría la verdad de manera cobarde. No haría ninguna de esas dos cosas. A Él no lo veríamos riéndose y haciendo una malabares aquí al frente para decirnos una gran verdad. No lo veríamos jamás así. Lo veríamos diciéndonos la verdad de una manera concreta y directa. Les dice a ellos, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él usa dos citas. La primera está en Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice ahí Isaías capítulo 56, versículo 7, la cita que está refiriéndose primero. Dice así, desde el 3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Piensen por un momento en estos sacerdotes que les decían, tú no puedes ofrecer esto, tú tampoco, tú menos. En un lugar que había sido diseñado
para que todo aquel que se acercara pudiera ofrecer sacrificio. Yo creo que hasta usted y yo nos da coraje, ¿verdad? Pero no hubiéramos sido muy diferentes si estuviéramos ahí. En la cita de Isaías, el Señor invita a todos los que han sido excluidos de la adoración a venir a su casa a adorar. Porque el templo era un lugar para congregarse, el templo era un lugar donde todo aquel que creyera pudiera llegar alegremente y adorar a Dios. Para eso era el templo. Pero dice Jeremías capítulo 7, versículo 11. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Desde el 8 dice: He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, porque donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Cita a Jeremías para decirles: ¿en qué convirtieron mi casa? ¿En qué la transformaron? ¿Cómo la pervirtieron? Y les pone un ejemplo. Miren a Silo. Silo era el lugar donde se había puesto el tabernáculo cuando ya estaban en la tierra de Israel, y en tiempos de Elí, ahí estaba el arca, y se llevaron el arca para poder enfrentar a los filisteos, y estaban ahí con los filisteos, pensando que el arca era un amuleto perfecto para vencer a los filisteos, cuando ellos eran rebeldes y y se estaban comportando y alejando de Dios, y el arca no los protegió, porque no hay amuletos. El arca fue tomada y Silo fue destruido. Siglos después, en la época de Jeremías, pensaban que porque tenían el templo del gran Dios, por eso iban a ser librados. Y llegaron los babilonios y arrasaron el templo. Y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaba un nuevo templo donde ya no estaba Dios, pero estaba ese templo, y pensaban: por tener el templo estamos bien. Y casi 40 años después, adiós templo. Todo el liderazgo de Israel que estaba presente ese día escuchando a nuestro Señor Jesucristo debieron haber sabido las Escrituras, porque ellos tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero llegó un momento en la nación de Israel en que se llenaron de cosas. Comentaristas, expositores, gente que minimizó la palabra de Dios y aumentó la presencia de mandamientos que no eran de Dios. Se preocuparon más en obedecer lo que ellos inventaron que en obedecer la palabra de Dios mismo. Y todo porque abandonaron la palabra de Dios misma. ¿Se acuerdan que hemos visto en esta clase que hay dos clases de rebeldes? Y hay un grupo de rebeldes que se rebelan a Dios y parece que no se están rebelando a Dios, porque agarran la Biblia y en lugar de tomar la Biblia empiezan a agregarle cosas a ella porque piensan que es insuficiente. Cuando la palabra de Dios queda fuera, nos volvemos un pueblo como este. ¿Qué encuentra nuestro Señor en su iglesia hoy en día? ¿Qué encuentra en nuestras familias? ¿Qué encuentra en cada uno de nosotros? Se para, mira el templo, observa este templo, observa su familia, observa a cada uno de nosotros, ¿y qué va a encontrar?
¿Un cristianismo lleno de tradiciones? ¿De mandamientos de hombres? ¿Donde los principios están y las opiniones están por encima de la palabra de Dios? ¿Qué encontraría eso? Él. Que Dios nos libre de tener una iglesia donde la predicación se vuelve chistes, donde la predicación se vuelve la imaginación del pastor para convencerlos a hacer ciertas cosas. Y aunque suena más popular y más divertido y más exuberante, que Dios nos libre de eso. Y que desde este púlpito y desde las clases se enseñe Biblia. Y nada más que Biblia. A Dios realmente le desagrada, a Cristo realmente le desagrada que no se enseñe Biblia en su iglesia. Cuando mira a las familias, a cada familia de ustedes, ¿qué mira? ¿Encuentra altar familiar? ¿Encuentra un momento donde papá aprovecha la oportunidad de enseñar a la esposa, a los hijos? ¿Encuentra un lugar donde ve al papá tomar la iniciativa y la oportunidad de enseñar a su familia a estudiar la Biblia y a orar con ellas? ¿Qué mira cuando se para en la puerta de su casa? Un papá o una mamá que están entregados al Señor, que están animados, que están buscando todas las formas de alimentarse espiritualmente, de congregarse con otros cristianos, o encuentra unas familias donde la iglesia es opcional, donde si se puede faltar está bien, donde si no se puede ir está bien. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra cuando se para a la puerta de su corazón? ¿Un hombre o una mujer que lee Biblia? ¿O un hombre o una mujer que la única lectura bíblica que va a tener va a ser esta, la de hoy? Porque no va a venir el domingo en la tarde y mucho menos el miércoles, así que se va a olvidar el resto. ¿Qué encuentra cuando se para en la puerta de su corazón? Su palabra guardada en usted. Imagínense que aquí puede haber jóvenes que se saben la tabla periódica, pero que no se saben ningún versículo de la Biblia. Que se saben la conjugación de los verbos en inglés, francés, italiano y ruso, pero que no conocen Biblia. Hermanas que saben cómo hacer un rico guisado porque se aprendieron la receta de Nestlé. Pero no saben que el libro de Tobías no es libro. Una gran tragedia. Que quede claro que nuestro Salvador vino a salvarnos de esa naturaleza pecaminosa que pretende sacar la Biblia de sus vidas y nos ha salvado para que la consideremos el libro de Dios. Donde lo mejor que podemos hacer es leerla, lo mejor que podemos hacer es aprendernos de memoria el libro, comentarlo, vivirlo, obedecerlo. Dice versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. El Señor enseñaba públicamente en la explanada principal del pueblo, donde mucha gente podía oírle. Pero los sacerdotes, los que se dedicaban a copiar las escrituras para poderlas enseñar, los ancianos, procuraban matarle.
En otro evangelio dice que procuraban matarle porque le tenían miedo. Ellos le tenían miedo porque enseñaba la verdad. Ellos le tenían miedo porque enseñaban la realidad de su persona. Ellos le tenían miedo porque les tiraba su poder. Y llegó el momento de rechazarlo irreversiblemente. A partir de aquí ya no vemos a los fariseos tratando de llegar a un entendimiento con el Salvador, sino a los fariseos trabajando para matarlo. Llega un momento en que el rechazo de Cristo en la vida de alguien se vuelve irreversible. Alguien que día tras día, predicación tras predicación, momento tras momento, dice que no al Evangelio. Llega un momento en que su no se convierte en irreversible. Es decir, que Dios dice, no más. Te he dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y tú dices que no. Pues no. Nosotros pensamos que siempre vamos a tener la oportunidad porque nosotros tenemos el derecho de decidir cuándo aceptar y cuándo no. Y no es cierto. ¿Recuerdan que el primer punto que hemos visto del Evangelio es que tenemos un Dios creador y soberano? Y ha sido bueno, pero también puede, en su justicia y santidad, decir, ya no más. Ellos llegaron a ese momento en el que no querían a Cristo en medio de ellos, ya lo habían rechazado, ya habían decidido, no solamente no lo queremos, ahora lo queremos fuera de la vista y ahora lo queremos matar. Piensen. Uno diría, ¿a poco puede haber cristianos que no quieren a Cristo gobernando en sus vidas? No. Pero pregúntense, parado a Cristo a la puerta de su corazón, ¿se encuentra Él como Rey? Decía Juan el Bautista que era necesario que Él creciera y que nosotros menguáramos. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 2 Corintios 5:15 nos habla de que Él murió para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos. Eso es lo que encuentra. Cuando se para a la puerta de nuestro corazón, cuando se para a la puerta de nuestras asambleas en la iglesia, es lo que se encuentra. En cada ministerio, en cada obra en esta iglesia, Él es el Rey. Él es el Rey de su familia. No usted, no el papá, porque el papá puede decir, bueno, es que yo soy el hombre de la casa, por lo tanto yo soy el rey. No es cierto. El rey es Cristo. Pero cuando se para frente a la puerta de su casa, ¿qué encuentra? ¿A un papá o a una mamá queriendo ser los reyes? ¿O a Cristo reinando? Cuando se para enfrente de su corazón, ¿qué encuentra? Un hombre o una mujer empeñados en dejar que Cristo viva en sí, o un hombre o una mujer empeñados en llevar a cabo sus sueños, en llevar a cabo sus metas, en que lo que él piensa que tiene que hacer, se haga. ¿Qué es lo que ve? Cristo murió para salvarnos de esa forma de vida, donde uno es el rey y como rey vamos a fracasar nosotros. Él quiere expulsar de nosotros ese pensamiento en el cual nosotros mismos somos los reyes, en el cual nosotros ponemos las normas, en el cual nosotros vivimos para nosotros mismos. Quiere expulsar eso para que viva Cristo en nosotros.
Y usted tiene dos opciones. O se rinde, o Cristo entra y limpia ese corazón. Y recuerde, cuando Él decide hacerlo, no es divertido. Termina el pasaje diciendo, y no hallaban nada que pudieran hacerle los fariseos y líderes, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. De los más fieles seguidores de Jesús eran estos cuates. Todo el tiempo estaban con Él. Iban al campo y allá van. Iban de este lado y allá van. Y por todos lados estaban con Él. Pero lo más trágico de todo es que ellos lo vieron, oyeron sus sermones, ellos vieron sus milagros, ellos se enfrentaron a Él, lo tuvieron cara a cara, pero nunca se arrepintieron. Para aquella persona que diría, yo creería en Cristo solamente si lo viera, ellos lo vieron y no lo creyeron. Alguno diría, yo creería en Cristo si Él hiciera tal o cual milagro. Ellos vieron los milagros y no le creyeron. Así que no sería usted diferente. A lo largo de todo el ministerio de Cristo, el odio hacia Él fue constante y en aumento. Empezaron a odiarlo desde el principio y siguieron odiándole y odiándole y odiándole y odiándole y odiándole hasta que su odio le llevó a el rechazo total. Pero al mismo tiempo algo curioso hacían ellos. Ellos querían matarlo, pero al mismo tiempo querían preservar su imagen. Iban a hacer algo malo sin que se viera malo. Ellos querían hacerlo a escondidas para que nadie viera lo malo que eran. Me da mucha tristeza esa vez cuando se lee ahí en el Evangelio de Juan que ellos llevan a Cristo al pretorio y no entran al pretorio porque era día de la Pascua. Y si ponían un pie en la casa de un gentil, se hacían inmundos y ya no iban a poder participar de la Pascua. Iban a matar a alguien inocente y estaban más preocupados por no hacerse inmundos para participar en la Pascua. Lo que iban a hacer era algo más grande, más terrible que pisar la casa de un gentil. Cristo rechaza. No quiere que vivamos más preocupados por el qué dirán que por seguir al Señor. ¿Cuánto daño le hacemos viviendo para el qué dirán los demás que viviendo para el Salvador? Guardando apariencias. Siendo de fuera bien vestiditos, bien modositos, pero sin Cristo en el corazón o sin Él como Rey. Es terrible cuando o una iglesia o una familia o una persona buscan hacer lo malo y al mismo tiempo quedar bien. Que guardan apariencias. Que la gente puede decir de ellos, es un buen cristiano. Pero que en el tribunal de Cristo todo va a salir a la luz. Así. No somos muy diferentes a este grupo de personas. Porque tenemos algo en común con ellos. Somos pecadores.
Eso tenemos en común. Y si no estamos entregados a Cristo, si no vivimos a Cristo, si no dejamos a Cristo reinar en nuestro corazón, es fácil caer en todo esto. No necesariamente somos esto que hicieron ellos, pero es fácil porque al igual que ellos compartimos una cosa, la naturaleza pecaminosa. Pero Cristo vino a salvarnos de ella. Cristo vino a vivir su vida en nosotros. Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Para no terminar siendo personas que viven para el dinero. Para no terminar siendo personas que olvidan la palabra de Dios. Para no terminar siendo personas que buscan sacar a Cristo de sus vidas. Para no terminar siendo personas que viven por apariencia. Y se para a Cristo en la puerta de su corazón y los mira. Y nos mira. Hay cosas que limpiar. Mira adentro de su corazón y recuerden, ahora nosotros somos el templo. Y nuestro templo puede, y el templo del Señor, que es usted, que soy yo, puede estar sucio. O puede estar limpio. Y usted decide. O se limpia. O lo limpia. Pero si alguien aquí está y no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, no es usted el templo. No hay un Espíritu Santo en su corazón. O se rinde ya. O da un paso más hacia la irreversibilidad. Al momento en que Dios le diga, ya no va a haber otra oportunidad. Y te vas perdido. Sería justo y nunca habría maldad en el Señor en esa decisión. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Nos miras y esperamos que te encuentres gozoso de lo que hay en nuestro corazón. Así lo quisiéramos. Pero seguramente muchas veces, de muchas formas, siendo nosotros pecadores, flaqueamos y dejamos que nuestro corazón se llene de algo que lo ensucia. Sin embargo, te damos gracias porque en Cristo podemos tener perdón. Y sacar eso. Y dejar que tú limpies nuestro corazón de toda maldad. Obra en nuestros corazones. Que no te obliguemos a limpiar nuestro corazón con una disciplina severa. Ayúdanos a rendirnos. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús, toca su corazón. Porque puede llegar el momento en que, como los fariseos, como los sacerdotes, como los escribas, el rechazo sea irreversible. No haya marcha atrás. Y después de tantas oportunidades terminen perdiéndose. El rechazo puede ser irreversible. Así en actitud de oración habrá alguna persona que diría, yo la verdad nunca he recibido a Cristo como mi Salvador personal. A lo mejor he hecho una oración, pero me doy cuenta que no. Él no es el rey de mi vida. Él no está en el centro de mi corazón. Él no forma parte real de mi vida, de mi existencia. Y hoy me doy cuenta que si hoy me muriera, no iría con Él. Pero no quiero desaprovechar esa oportunidad porque si la sigo rechazando y la sigo postergando, reconozco que un día Dios puede decirme que ya no. Que un día mi rechazo puede ser irreversible y ya no haya más oportunidad para mí y no quiero que eso pase. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano.
para el resto de nosotros, los que ya hemos conocido a Cristo. Compartimos con esa gente la misma naturaleza, la naturaleza pecaminosa. No compartimos con ellos el hecho de que somos pecadores redimidos. Pero muchas veces fallamos, dejamos que el dinero ocupe un lugar, sacamos la palabra de Dios de nuestras vidas, no dejamos a Cristo reinar en nuestro corazón, o a veces vivimos para el qué dirán, pero nos hemos dado cuenta que eso no está bien, que eso no le agrada a Dios, que eso no le agrada a nuestro Salvador, y en la puerta de nuestro corazón el Salvador quiere limpiar ese corazón. El altar queda abierto. Usted puede venir y decir: Señor, limpia mi corazón. No ha sido perfecto para contigo. O puede quedarse en su lugar y resistir y decir: no. El Señor de todas maneras lo va a limpiar en algún momento y no va a ser algo fácil para usted. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. Está abierto el altar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por tantas bendiciones que nos das y oportunidades que nos das. Ayúdanos en primer lugar como iglesia a mirar a Cristo. Que Cristo sea el Rey de esta congregación. Que Él sea, que nuestro Salvador sea claramente el Rey de nuestra congregación. Que nos movamos gustosos bajo tu autoridad. Que tú bendigas a cada familia aquí representada. Que tú bendigas a cada uno. Que Cristo sea el Rey. Que no dejen que nada sucio se anide en la familia. Que no permita, Señor, que puedan llegar a pensar en algún momento que pueden dejar lo sucio y aún así adorarte. Que como personas, Señor, tú hables a nuestros corazones. Somos pecadores, Señor, débiles, que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, o de otra manera, nuestro corazón se llenará de inmundicia, como fácilmente lo hemos comprobado cuando nos alejamos de ti. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana aquí presente, que podamos, Señor, gozarnos de una tarde en compañerismo contigo, unos con otros, viviendo para la mayor gloria tuya. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y primero Dios nos vemos en la tarde.